Los terapeutas regresivos le llamamos fragmentación del alma. ¿Qué ocurre? Que cuando el trauma es insoportable, ya sea cualquier tipo de trauma en esta vida o en otras vidas, decimos que el alma se fragmenta, perdemos energía. Ok, perdemos energía. Perdemos energía. Pero claro, todo esto es más profundo, porque mira, si ya lo hablamos a nivel alma, a nivel aprendizaje, a nivel evolución, elegimos a un padre que nos va a abusar verbalmente, porque en otra vida no aprendimos a poner límites. Entonces elegimos Qué a ese interesante. padre para aprender a poner límites, para aprender a valorarnos y a reconocernos a nosotras mismas. Y cuando les pregunto, ¿y a qué se debe que entre todas las mamás del universo Sí. tú eliges a esa mamá para tu próxima reencarnación? Y me dicen, porque tengo que aprender a poner límites, porque en la vida pasada no lo hice. Hola, bienvenido. Soy Perla Acor y te doy otra vez aquí la bienvenida a mi podcast Así es como tú. Ya sabes que este es un podcast de ciencia y de espiritualidad. Y hoy tenemos a una mujer que ya ha estado en el podcast anteriormente y que se dedica a ayudar a muchas personas, la verdad, mediante la terapia regresiva o terapia del alma, como tú quieras llamarla. Como te digo, la hemos tenido ya otras veces en el podcast y tiene ella una historia muy bonita. Y le doy la bienvenida a Gina Rodríguez. Gina, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Hola Perla, pues estoy muy feliz de estar aquí de nuevo contigo. Es un honor estar de nuevo en tu canal. Muy contenta, muy feliz, con muchas cosas, mucho trabajo, pero muy contenta, Perla, de, como tú has dicho, ¿no? De acompañar a otros, tener el privilegio y el honor de poder ayudar a personas. Eso o sea, mi alma se llena, ¿no? De gozo y de realmente me siento que estoy en mi misión de vida y esto es muy bonito, Perla. Sí, la verdad es que eso es muy bonito lo que haces. Mire, desde la primera vez que te pregunté, que te entrevisté, la verdad es que me pareció muy bonito lo que haces, ¿no? Esto de la terapia del alma, que fuiste, yo creo que una de las personas primeras que entrevisté sobre esta terapia del alma. Yo no entendía mucho Sí, qué me era realmente la acuerdo. terapia del alma, ¿no? Pero mira, les voy a hacer a ustedes una pregunta muy importante aquí. Ustedes me pueden dejar todo en los comentarios. ¿Será que las respuestas a todas las cosas que nos suceden en la vida, como por ejemplo el abuso, que es el tema que vamos a tratar hoy, y otras cosas que pensamos que son negativas, les digo negativas, ¿ok? Que nos suceden en la vida, ¿será que vienen del alma? Que no sean tantas cosas que vendrán problemas de otras vidas. Y yo les voy a decir algo, algunas personas, o sea, si estás llegando primero a este podcast, unas personas, yo entiendo que a lo mejor tengas tus propias creencias y a lo mejor no creas en otras vidas, pero realmente hay indicios científicos sobre esto, de que vivimos otras vidas, pero con una sola conciencia, que eso es lo que yo pienso, eso es a la conclusión que yo he llegado. Gina, no sé qué te parece. Sí, totalmente, Perla. Mira, desde lo visible a lo invisible, el abuso deja huellas que solo el alma puede desvelar. Fíjate tú. Entonces, es un tema muy, aunque doloroso, pero muy importante de sacarlo a la luz, porque ha estado silenciado durante mucho tiempo, Perla, mucho tiempo. Entonces, el abuso, si quieres ya entramos en materia o quieres comentar algo más. No, sí, es que te quería preguntar, ¿cómo defines tú el abuso? Pues mira, el abuso no solo es un acto físico o sexual. Desde la mirada del alma, el abuso es cualquier experiencia donde una persona es invadida o se siente vulnerable. Y esto puede tomar muchas formas. Puede ser manipulación emocional, invasión psíquica, sometimiento, incluso abandono forzado. Y es ahí, Perla, donde la herida permanece, a veces por vidas enteras. ¿Y qué ocurre? Que cuando surge el trauma, el alma se fragmenta o lo que es lo mismo, pierde energía. Y lo peor de todo es que cuando surge el trauma del abuso, esa energía se puede quedar atrapada en el tiempo. Y entonces, de la única manera de poder sanarlo es ir a la experiencia traumática, ya sea en esta vida o en vidas pasadas. Ok. No sé si lo he Gina, explicado bien.
No, sí, no, sí. Gina, ¿qué significa para las personas que no entienden? Porque yo tampoco, o sea, no lo comprendo muy bien esto. ¿Qué significa que el alma se fragmenta? No sé si puedes explicarme Sí, un poco mira, más sobre eso. los terapeutas regresivos le Ujú. llamamos fragmentación del alma. ¿Qué ocurre? Que cuando el trauma es insoportable, ya sea cualquier tipo de trauma en esta vida o en otras vidas, decimos que el alma se fragmenta, perdemos energía, Ok, perdemos energía. perdemos energía. ¿Pero por qué perdemos energía? Porque intentamos de sobrevivir. Y la única manera es de, o sea, es como o cuando tienes un susto, perdemos energía y lo peor de todo es que se fragmenta y esa energía se queda ahí atrapada. Entonces hay que volver al origen del trauma, revivir la experiencia y recuperar esa energía. Es la única manera que podemos solucionar esa fragmentación del alma, Ok, yendo al origen y recuperar esa energía que hemos perdido. ok. ¿Cuáles son los patrones que puedan indicarme, ok, a mí como persona, que estoy atravesando, que estoy viviendo una herida de abuso? ¿Cuáles Ok. son pues, esos patrones que tú ves En en tus consulta. pacientes en consulta? Sí. Pues mira, hay síntomas muy reveladores, Perla, como por ejemplo, las personas que les cuesta poner límites, Ok. relaciones que se repiten el tema de sumisión, dependencia o maltrato, un apego excesivo a alguien, miedos irracionales al contacto, a la intimidad o a la autoridad, sensación de estar fragmentada, como desconectada, como si algo de ti se hubiera roto, culpabilidad crónica, sin motivo aparente. O incluso, fíjate lo que te voy a decir, qué interesante, culpa por haber sentido placer en Mm. en el acto con el abusador. Porque ahora te cuento, es que es muy, muy, muy interesante. Rechaza las relaciones íntimas o promiscuidad. Siempre se puede producir lo opuesto. Que he estado yo en una investigación que estoy haciendo con el tema de abuso, es el tema de la culpa cuando la persona siente deseo. Tú imagínate que eres una niña pequeña y con 3, 4 añitos tu papá abusa de ti. Claro, esa niña, esa figura masculina, esa figura paterna, esa niña puede sentir adoración por el padre. Sí, Y si ese padre le empieza a tocar sus partes íntimas, allí hay muchos nervios, hay muchos estímulos y puede sentir placer. Claro, ella no distingue, ella no puede disociar porque es una niña. sí, Y claro, cuando ya se da cuenta de mayor que ha sentido placer, porque hay recuerdos, sí. porque a veces el abuso se mantiene, se repite en el tiempo, pues sienten una culpa increíble, muy dolorosa, muy traumática. Es como hay un eco de esa herida, de ese abuso no resuelta, que de alguna manera sigue activa en el campo energético, emocional, físico y mental, Ok. aunque a veces no lo recuerda. O sea, la mayoría de las veces, cuando las personas vienen a la consulta, no recuerdan ciertas etapas de su infancia, porque se crea un velo del olvido, Ok. se crea una subpersonalidad o arquetipo Sí. de supervivencia. Y es un mecanismo de defensa del cerebro. Sí. Exacto. O sea que tú ves, o sea, son diferentes patrones, pero durante la vida de una persona, o sea, pueden venir de otras vidas, ¿no? Durante la vida de una persona, ¿cómo, cómo pueden quebrarlo, Gina? O sea, porque yo pienso que cuando empiezas a repetir, el problema es que se empieza a repetir, ¿no? Se empieza a repetir patrones de culpabilidad, de no sentirte, de sentirte menos, de todos estos patrones que nos has dicho, o sea, pero especialmente la culpabilidad, y empiezas a repetirlos. Entonces, o sea, ¿cómo puedes quebrarlos? Es lo que yo digo, ¿cómo los Romperlos, quiebras? quieres decir. Romperlos, exactamente. Pues yo lo trato en terapia regresiva. Ok,
Es que, mira, hay una manera que es ir al origen cuando se originó, Ok, revivir esa experiencia para que se pueda transformar y transmutar. Porque es que si no la revives, sigue en el inconsciente, o- sigue no solo en el inconsciente, somos una supraconsciencia. Esto sí, ya científicamente se está probando. ok, Entonces, claro, sigue esa energía ahí. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que ir para ver dónde se perdió, para darte cuenta de que ya esa experiencia ya ha pasado y no tienes que seguir viviendo esa culpa, el no saber poner límites, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante aquí es ir al origen, ok, tomar conciencia de lo que ocurrió, hacer consciente lo inconsciente, que es lo que hacemos en terapia regresiva. Cuando tú haces consciente lo inconsciente y te das cuenta de que puede ser algo kármico, de que puede ser algo de tu linaje, ok, que kármico. vienes a sanar, porque tengo varias historias que te puedo contar impresionantes. Ok, o sea que también podría ser algo kármico, algo que, por ejemplo, bueno, a mí me han abusado, pero yo, por ejemplo, en otra vida, porque tú y yo lo hemos hablado y también lo he hablado con otros terapeutas que han Exacto. venido aquí al podcast, que puede ser algo que hayas hecho también tú en otra vida, un abuso. Entonces, háblame un poquito sobre esto, sobre el karma. Sí, mira, te voy a contar una sesión que tuve hace poquito, muy Ujú. reciente. Bueno, pues es un hombre en sus 64 años, creo que tiene. En su vida adulta no ha tenido relación, ninguna relación de pareja. Y él siente pues esa tristeza, ese anhelo de haber creado una familia, de haber tenido una pareja. Y resulta que trabajando su entrevista me cuenta que él fue abusado de pequeño, con 4 añitos, por un familiar. Entonces lo abusa un familiar y lo curioso es que tiene una relación hasta los 19 años con él. Ok, Claro, se crea como una relación de amor, sí, una relación ahí de amor hacia su abusador. sí, Entonces, en la regresión, primero va a su infancia y revive todos los hechos traumáticos y de ahí hay un salto y va a una vida pasada. ok, Fíjate qué curioso. Va a una vida pasada donde él se ve teniendo relación con un chico más joven. Él es hombre ok, y se sí, ve teniendo relación sexual íntima con un chico más joven. Resulta ser su hijo de esa vida. Era una época muy antigua. Iban ok, con túnicas, con el pelo largo, una época muy antigua. ok, Bueno, pues resulta que él tiene relaciones con su hijo. Pero como menciona, esa relación es una relación de amor. Él no veía, no sentía que estaba haciendo nada malo, ok, porque realmente sentía relación de amor con él. Bueno, pues el hijo se hace mayor y abandona el hogar. Se hace guerrero y abandona el hogar. La mujer muere y él muere solo. Y justo antes de morir, el hijo viene y le dice, y bueno, no le perdona. Y sí, él muere con muchísimo dolor, imagínate, con muchísima pena. Y a la hora de la muerte, cuando él deja el cuerpo físico, no consigue ir a la luz porque siente tanta culpa, se ok, da cuenta, o sea, él deja el cuerpo físico y se da sí, cuenta que lo hizo mal y siente mucha culpa. Pero sí, me comenta que él siente muchísimo amor por su hijo, como que no lo veía como el sí, rol de hijo. Seguro que en otra vida pasada pudieron ser pareja o sí, pudieron ser amantes. sí, Eso no se trabajó. sí. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento que muere se hace un reconocimiento de almas, Perla, y reconoce a su hijo como el abusador de esta vida. Ay, qué interesante. Entonces se crea un karma. Sí, se crea ¿Cómo un lo camino. rompimos? Él, como padre de esa vida, le pide perdón y le devuelve la energía que como padre, la energía masculina que como padre no le pudo dar. Entonces, ahí se rompe un karma. Él le devuelve la energía y le pide perdón. Y luego trabajamos la infancia Ok, y pone enfrente suya a su abusador y él recupera la energía del abusador
¿Qué pasa? Que el abusador, el hijo, Sí, o sea, tuvieron que equilibrar un karma, sí, pero como él lo hizo con él lo mismo que le hicieron a él, se sí. vuelve a crear un karma O- que se rompió en la regresión, ah, porque los dos se devolvieron la energía, los dos se perdonaron y a él le entró mucha paz y comprendió el por qué él tuvo una relación hasta los 19 años. ok, Tú o sea, imagínate el nivel de conciencia y la claridad que le entró. O sea, es sí, claro, como cuando hizo consciente lo inconsciente y él comprendió a nivel más mental que es que era algo que era un karma pendiente de otra vida. ok. Bueno, es otra persona. No te puedes imaginar el cambio. Se hizo luego 2 regresiones más conmigo. Impresionante, Perla. O sea ay, es que esto es muy interesante, Sí, Gina, porque te cambia esta parte de la vida, te quita ese abuso, esta terapia del alma. Es que es muy fuerte lo que me es muy estás diciendo, fuerte. es muy fuerte lo que me estás diciendo, porque se cura el karma de alguna manera, que Se es equilibra. esto es equilibrio, exactamente. Y eso yo lo he hablado también aquí con otras personas, como te digo, que vienen de la terapia del alma, que es como, bueno, puede ser un karma, puede ser simplemente algo que tú hayas decidido vivir en esta vida, diferentes experiencias. Y es que a mí lo que me queda claro sobre esta terapia del alma, Gina, es que nosotros venimos a vivir experiencias. Que Exacto. nosotros o venimos o a pagar, digo, no a pagar, no es la palabra, sino A equilibrar a karmas, equilibrar karmas deudas, también, deudas deuda. pendientes. Sí, exactamente. Y es lo que me queda muy, pero muy claro. Pero si lo vemos así, si lo vemos de esta manera, vamos a ponerle este ejemplo a las personas que están viendo este podcast. Si lo vemos de esta manera, entonces podemos hablar de trauma, Gina, o podemos hablar de realmente una experiencia de vida. Porque realmente si hablamos de trauma, es como si no hubiera trauma, porque bueno, o sea, estoy viviendo esa experiencia, pero la tengo que vivir sí o sí Claro, ¿sabes lo que ocurre? y aprendo mucho también de mí. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre, Perla? Que el trauma está ahí hasta que lo trabajamos, Sí, porque hay síntomas. ok. Hemos venido a experimentar este cuerpo físico y como cuerpo físico el trauma existe. Sí, es que Pero no, cuando tú lo sanas desde el alma, desde el aprendizaje, desde la evolución, desde el no juicio, sí, el trauma se sana, sí, el trauma se desvanece. ujú. Por eso una psicología más conductual es muy difícil de llegar, porque tienes que ir a una vida pasada, tienes que entender. Y cuando surge el perdón desde lo más profundo de tu ser, desde el alma, desde el no juicio, existe y se crea un nivel de conciencia más evolutivo. Es como Sí, más que elevado. ampliamos nuestro nivel de conciencia. Y Ok. es maravilloso, Perla, porque es brutal, ¿no? También, mira, vino también una señora a consulta que no tenía relaciones, o sea, que le dolía las relaciones sexuales. Y es porque tuvo abuso de pequeña y sintió placer cuando el padre la tocaba. Entonces, claro, tú imagínate, se crea pues un rechazo a lo íntimo, Ujú. porque es como si siento deseo, voy a sentir culpa porque Sí, lo hacía mi papá y yo sentía deseo. sí. Fíjate, O sea que hay mucha culpa en estas personas, en estos pacientes. ¿Y cuántos casos no hay así, no? De que, por muchos, ejemplo, muchos, mira, muy no, sí, de que hay mucha culpa, pero también hablando de esto también podría ser un abuso verbal, Gina, que por ejemplo, también, que la claro, gente claro, o sea, que tú estés acostumbrada a que desde niño o te estén abusando verbalmente y se sigan repitiendo patrones. Bueno, mi madre o mi padre me abusaban verbalmente, mi marido me abusa verbalmente, mis amigos me abusan verbalmente y yo sigo. Y entonces, ¿de dónde viene? exacto. Exactamente, o sea, viene o de otra vida o viene de alguna, por ejemplo, de esto, ¿cómo se llama? Del transgeneración, del transgeneracional Transgeneracional, transgeneracional.
que también puede venir no solamente de vidas pasadas, pero puede venir de, no del sé, del linaje. abuelo, del linaje, ¿no? Y eso, Exacto. porque hay muchos tipos de abusos, Gina. Sí, mira, te voy a comentar los tipos de abuso, ¿vale? Hace poco, Ujú, como te comenté antes, ujú, antes de la entrevista, di una conferencia internacional ujú, en el quinto simposio internacional de terapia regresiva y hablé del abuso. Entonces me lo preparé bastante bien según pues mi experiencia y otros colegas. Mira, puede ser abuso físico. Ahí se crea una fragmentación del cuerpo energético. Tenemos sensaciones como de desconexión. ok, Puede ser el abuso emocional y verbal. ok, Hay una fragmentación del yo identitario. Hay una confusión del quién soy yo. Luego está el abuso sexual, que es el más conocido. sí. Ahí se crea una fragmentación profunda del centro vital. Se crea como una ruptura con el deseo, placer, límites e incluso culpa. Es lo que hemos estado hablando. Y luego Ujú. hay un abuso que es el abandono. Es un abuso negligente, Ok, que sí, no el estamos tan abandono. acostumbradas a hablar de ello. Ahí se crea una fragmentación del vínculo, una desconfianza hacia el amor y la pertenencia. Qué Estos son los interesante. 4 abusos más Ok, comunes en terapia. ok. ¿Y cuál ves el más, ves el de la culpa? ¿Es el que más se te aparece más en las Sí, bueno, personas? ¿O varía de diferentes el que abusos? más, el sexual, El sexual, ok. el emocional El emocional. y el que es Bien. el verbal también, porque ahí se crean mandatos. Tú Sí. imagínate que tu padre te abusa verbalmente y te Ujú, dice, es que no vales, es que sí. nunca vas a valer y vas a hacer nada de provecho en esta vida. Esa persona luego va a estar buscando la aprobación, Sí, también, el pero hay, sí, reconocimiento. exactamente, el reconocimiento. Y muchas personas, eso es lo que hacen. Cuando una persona sufre de abuso, es eso, de que, por ejemplo, buscan el reconocimiento, de muchos se esfuerzan demasiado en la vida y todo esto. Pero yo les voy a decir algo. También tiene que ver esto con tu poder de merecimiento. Es, Esto lo hablamos también en neurociencia, sobre el exacto, poder de tu merecimiento que tienes que... exacto. El problema de estos traumas, de estas creencias y todo, o sea, por ejemplo, si tú has sido abusada verbalmente y te han dicho, bueno, no vas a hacer nada, vamos a poner un ejemplo de lugar de irnos al abuso sexual. Yo les voy a poner un ejemplo nada más, un abuso verbal, ¿ok? Si es un abuso verbal que todo el mundo te dice o tu familia te empezó a decir, "Es que no vas a hacer nada", o tu esposo te hace o lo mismo y se va repitiendo, entonces tú tienes que ponerte a pensar, parar y decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi umbral de merecimiento en mi vida? O Exacto. sea, ¿cuál es? Entonces empezar a cuestionarte, porque el problema es que aceptamos estas cosas sin chispear, sin ponerle atención y vamos creando patrones de vida que nos Claro, dañan mucho, pues eso es. totalmente, porque se crea un patrón de sumisión. Exactamente, se crea Se un... crea un patrón de sumisión, Perla. Pero Ujú, claro, es que todo esto es más profundo, porque mira, si ya lo hablamos a nivel alma, a nivel aprendizaje, a nivel evolución, sí. a veces en el plano entre vidas, en el bardo que le llamamos nosotros, que es donde allí se crea el plan de alma, la misión de vida, a veces elegimos a un padre que nos va a abusar verbalmente porque en otra vida no aprendimos a poner límites. Entonces Qué elegimos a ese interesante. padre Ujú, para aprender a poner límites, ujú. para aprender a valorarnos y a reconocernos a nosotras mismas. Entonces tú imagínate cuando alguien trabaja la gestación, que yo le suelo llevar al plano entre vidas, Ujú. y se da cuenta que ella o él elige a esos padres. Y cuando les pregunto, ¿y a qué se debe que entre todas las mamás del universo tú Sí. eliges a esa mamá para tu próxima reencarnación? Y me dicen, porque tengo que aprender a poner límites, porque en la vida pasada no lo hice. Es que es todo es mirarlo desde un punto de observador, desde una conciencia más elevada. Es que está conectado, se va conectando las vidas y la conciencia, como les digo, o sea, aquí hemos hablado también de avatares, o sea, nosotros somos como
avatares, pero es una sola conciencia. Así es como yo lo veo, Gina, en esta Sí, terapia sí, del alma. O sea, si seguimos teniendo la conciencia, o sea, en nuestro subconsciente están esas huellas, esos dolores, esas partes que no hemos trabajado quizás en otras vidas, ¿no? Eso así es como yo lo pienso. Así lo sí. veo como una sola conciencia. Me encanta cuando dices avatares, porque yo en la ponencia que Ujú, me preparé les llamé arquetipos, que es un mecanismo de protección. O sea, los arquetipos o sus personalidades no son patologías, son expresiones simbólicas del alma fragmentada. Pero reconocerlas y honrarlas es esencial para el proceso terapéutico. Y luego se preguntarán los oyentes, ¿qué son los avatares? ¿Qué son ujú. los arquetipos? Son patrones universales de la psique que emergen en momentos clave, sobre todo ante traumas o heridas profundas. Son roles protectores Ujú. que nos ayudan a la supervivencia de ese momento traumático. Sí. Son adaptaciones Entiendo. simbólicas de Ujú. subsistencia, que me encanta cuando tú lo has dicho, avatares, que Sí, yo les llamo arquetipos, que sí, a la vez yo les llamo guardianes del alma, sí, porque, Perla, en ciertos momentos necesitamos esos avatares, esos arquetipos, esos guardianes del alma, porque custodian memorias de dolor, miedo, abandono. Es como que nos protegen un tiempo, pero que con el tiempo gritan para decir, sácame de este arquetipo, quiero realmente ser yo, sí. ya no quiero tener esa máscara. Es que Es tenemos, no, disculpa, Gina, continúa. Sí, no, no, pero es que es me encanta, ¿no? Cuando has dicho eso de avatares. Ujú, Y yo en consulta veo estos tipos que se repiten. El ujú, protector, que evita el dolor. ujú. El niño herido, la parte vulnerable que sufrió. La víctima, el saboteador, te frena a exponerte. Sí, El seductor, fíjate, hay muchas mujeres y hombres que han sido abusadas sexualmente y en vez de la sumisión cogen el papel de seductor. ¿Por qué? Porque buscan validación, atraer atracción. De verdad, es un tema súper interesante. sí. Cuéntanos otro caso, Gina, que también te haya sorprendido de abuso. Uno que tengas por ahí. Yo sé que tienes muchos que te acuerdes, no sé. Sí, pues mira, bueno, uno que me impactó y lo cuento en muchas de mis entrevistas es Ujú, esta chica que tiene 50 y tantos años, ujú. tiene un trabajo, pues podría ser perfectamente independiente y todavía vive con el padre y con la madre y ella fue abusada por el padre desde pequeñita hasta que le vino el periodo. Abusaba de ella y de la hermana. Entonces viene a consulta, pues tú imagínate, con un trastorno, pues tiene varias parejas, no se decide, uno le da una cosa y otro le da otra, siente culpa, pero sigue ahí con su abusador. Y resulta que se da cuenta que ella abusó del padre en otra vida Ok, y había un karma ahí entre ellos. Y cuando se da cuenta de esto, lo único que se preocupa, o sea, ya el abuso viene en un segundo plano y lo que me dice, muy preocupada, me dice, pero Gina, ¿he equilibrado ya ese karma? Fíjate tú, porque ella sí, empezó, y a mí eso también me dejó impactada, ¿no? De cómo mm, todavía podía estar en la casa con él. Y ok, es que tenía que estar, porque ahora ella lo está trabajando sí. y ella ya sabe que ya está bien, ¿no? Porque ya está más que equilibrado. ¿Y su padre sabe de esto? Su padre equilibró o simplemente la persona que va contigo trabaja esto y muchas veces comienza a hacer esos cambios en la vida sin que la persona que lo haya sentido, que le haya hecho sentir mal, verbal y lo que sea, porque al final de cuentas yo pienso que tú tienes esa llave de cambiar. Exacto. Fíjate, cuando hacemos un cambio, por muy pequeño que sea, eso está comprobado en la física cuántica, Ujú, afecta al universo entero. Entonces tú imagínate, cuando ella trabaja, también está ayudando a sanar al padre, sí, porque hay una conversación entre almas. En la regresión
hay una conversación de alma a alma. Cuando mi consultante le dice al padre cómo se sintió, pero qué también hizo ella, como el que te conté del caso primero que hemos hablado hoy. Sí, Entonces ahí se genera un intercambio de energías, un perdón de alma a alma y se equilibra, claro que se equilibra, claro, totalmente. Pero es como lo que te he dicho antes, es como una visión de águila. sí, Es como te pones como del observador. Te sí, das como cuenta de que eres un personaje. sí, en la terapia, sí. Exacto. Sí, sí, de que eres como un observador, que simplemente estás observando, digamos, diferentes vidas o esta misma vida. Por eso es que se dice que nosotros tenemos que, digamos, ver estas cosas más bien como experiencias, en lugar de verlo de un lado negativo, que estamos aprendiendo, que estás Es aprendiendo en esta vida, estás aprendiendo, no sé, como dijimos, y yo pienso que sigo insistiendo, que tiene que ver mucho con el merecimiento de lo que to- tú, de cómo te sientes por dentro, qué umbral de merecimiento totalmente. tienes en tu vida. Gina, ¿cuál crees que sea la diferencia? No sé si puedas contestarme esta pregunta, sobre entre trauma, karma y evolución espiritual. Muy buena pregunta, muy interesante. Mira, el trauma es una experiencia emocional intensa Ok, que el alma no olvida. Es como que se congela en el tiempo, pero sigue ok, activa. sí, Eso es un trauma. El karma es, en cambio, es la consecuencia de decisiones o acciones que el alma generó en desequilibrio. ok, La evolución espiritual es el proceso por el cual el alma se enfrenta a esos traumas y karmas no para sufrirlos, sino para transformarlos en conciencia. ok, El trauma atrapa, sí, el karma te confronta y la evolución espiritual te libera. sí, es cierto, la evolución, exactamente. Ya que sepas, ya que sabes qué es el karma realmente y o sea, qué es lo que estás haciendo en esta vida, cuando te das cuenta qué es lo que sucedió en otra vida, ya sea de trauma, ya sea de karma, entonces es como si aliviaras eso, si sanas Exacto, esta parte y ya empiezas a elevar más tu conciencia y comprendes que esta vida es como, y no lo digo yo, esto ya está dicho por científicos, que esto es como un juego, que esto es como que estamos aquí, como, no voy a decir la matriz, no voy a decir la matriz porque muchas personas, como que no me gusta mucho esta palabra, pero que estamos viviendo como que este mundo no es lo que nosotros creemos, ¿ok? exacto, Que la naturaleza de la realidad de lo que nosotros creemos no es lo que nos han contado, ¿ok? Sino que exacto. la realidad es más allá, o sea, desafortunadamente nosotros vemos un 0.5% de la realidad, vemos pero muy poquito y de ahí tomamos decisiones en toda nuestra vida. Totalmente, Y de ahí también empezamos con estos traumas, si traemos un trauma desde niño o un trauma transgeneracional o un trauma de otra vida, de ahí empezamos a hacer nuestras propias historias con nuestros... totalmente. Claro, es que cuando haces una terapia regresiva es como que te coges responsabilidad. Ujú, ujú. Y luego surge algo muy mágico que a mí me gusta mucho, que es cuando ya no ves al víctima como víctima. O sea, es como se dan cuenta que no hay víctimas ni Sí, verdugos, que todos lo hacemos lo mejor que hemos podido, con la conciencia que teníamos. Y se crea el no juicio. Entonces, cuando tú comprendes esto desde una visión más elevada, la vida te cambia. Y con lo que tú has dicho antes, sabemos tan poquito de Perla. Mira, más trabajo en terapia regresiva, más consultantes tengo, sé que sabemos tan poquito sí, de la realidad. de la realidad, pero conforme vamos tomando conciencia, nos vamos abriendo a lo sutil, a lo invisible, y nos hacemos más, o sea, porque fíjate tú, en la terapia regresiva es como que canalizas, es como que incluso puedes hacer de medium, porque aparecen almas perdidas, que dices, Dios mío, tengo esa capacidad. Entonces Ok, también te empodera y se va viendo ok. otra percepción de lo que es, porque o sea, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la percepción de cómo vemos y enfrentamos las cosas en nuestro día. Sí,
Y ahí exactamente. puedes encontrar la paz. Sí, exactamente. O sea que también, fíjate que esto yo lo acabo de hablar con otra persona se dedica, un psicólogo que se dedica también a la terapia regresiva, terapia del alma. O sea que sí hay personas, bueno, digamos, espíritus que se adhieren a las personas también, ¿verdad, Gina? Esto tú y yo lo Sí, hablamos un poquito, sí, pero muy poquito, sí, sobre y que pueden influir sí. en las personas. Te voy a contar un caso que me acabo de acordar referente a esto. Ujú. Tuve un caso de una chica pues que pensó que sufrió, ella pensaba que había sido abusada por el padre. Resulta que va a una regresión y de pequeñita se le adhiere un alma que le metía ideas que eran de él, pero que realmente, o sea, penetró en su campo energético Sí, y le metía ideas de que el padre abusaba de ella cuando nunca fue. Sí que ocurrió en una vida pasada, que había una memoria, ok, que el padre fue un abusador y ella lo recuerda en esta vida. Memorias, son memorias. sí, Claro, y porque fue el padre, ella reconoce al padre en esa vida pasada. Pero ella, aparte, trabajamos la infancia y cuando era chiquitita se le pega un alma perdida que murió por drogas y le metía ideas obsesivas ujú. de que el padre abusaba de ella, cuando no fue así. En esta vida no fue abusada por el padre. Gina, Entonces, ¿qué cuando... hicimos? Trabajamos ese alma perdida. Sí, Claro, claro. o sea, cuando aparece un alma perdida en sesión, hay que trabajarla con muchísimo amor. Es lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Cómo la trabajas esto? ¿Cómo trabajas? Tú dices con muchísimo amor, pero ¿cómo trabajas? Si detectas que hay un alma perdida, bueno, tú dices que es la persona la que detecta, la persona es la que habla y todo eso sobre esto de la terapia regresiva. Pero ¿cómo le haces para deshacerte de esa, no voy a decir quizás es una palabra como muy mundana, ¿no? Deshacerte, ¿no? De eso, Sí, ¿no? sí, Pero ¿cómo le haces para que se vaya esta alma, para que está afectando la sí. energía de esta persona? Pues mira, es reconocerla, primero es reconocerla, tenemos que reconocer que hay un alma perdida. Ujú. Hay una serie de preguntas, hay un protocolo muy exhaustivo que creó el doctor José Luis Cabuli. Entonces nos tenemos que primero reconocerla, quién es. Solemos trabajar de esta manera. Pedimos al consultante si le puede prestar las cuerdas vocales al alma para que yo pueda directamente hablar con el alma. Ok, qué Y es interesante. impresionante, Perla, porque hasta algunos consultantes, algunos pacientes cambian hasta de voz. O sea, se les pone más grave, Sí. impresionante, sí. Entonces, hablo con ese alma Ujú. para que él se dé cuenta y tome conciencia de que murió, de que su cuerpo físico murió. ¿Y qué ocurrió con él para que no ascendiera a la luz, para que no siguiera evolucionando en otros planos? Y esto es muy, muy importante. O sea, el alma, la persona, o sea, el alma perdida tiene que dar su autorización, él tiene que querer elevarse a la luz. Sí, Aquí no se puede obligar a nadie. Pero sí. claro, los terapeutas intentamos convencer de que este no es su plano, Ujú. de que es un alma en pena, de que tiene que seguir evolucionando, que su cuerpo físico ya murió. Entonces les solemos llevar al momento previo de su muerte en esa vida, para que tome conciencia de que Sí. está muerto, de que es su alma aquí, eh, ¿vale? Y es un trabajo muy bonito, con mucho respeto. Casi siempre dicen que sí. La verdad que yo he tenido mucha suerte y en Ujú. ningún caso me han dicho que no se quieren ir. Algunos Ujú. o sea, me ha costado un poco convencerles. Ah, ok. Entonces, una vez que se van, pues los elevamos a la luz. Y es que no se dan cuenta que están fallecidos. No, no. Mira, la película de El sexto sentido Ok. o Ghost es tal cual, tal cual. Hay personas que siguen yendo al trabajo, que están en su casa. ¿Y qué ocurre? Que cuando un alma perdida está mucho tiempo en nuestro campo energético, Sí. se abren como grietas, como fisuras. Y pueden entrar hasta un límite de que Ok. nos pueden afectar en nuestros pensamientos. Ok, sí. Muchos suicidios han sido causados por almas errantes. No sabía esto, Gina. Muchos suicidios. Mira, pero imagínate a alguien que está Ok. empezando con las drogas
y se le pega un alma perdida que ha sido exdrogadicto. Ok. Esta alma a él le va a generar tomar más drogas o un Sí, alcohólico. Es tal cual. Es impresionante. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar con ese alma. sí, Porque fíjate tú, da igual el trabajo que haga esa persona, si sigue teniendo un alma perdida, sí, pues le va a seguir afectando a nivel emocional, mental e incluso físico. exactamente. No, es Es otro que, tema muy interesante que si quieres podemos hablar en otra charla. Hay un libro de la Asociación Española de Terapia Regresiva que se titula Terapia Regresiva y Almas Perdidas. ujú. Y hay casos reales con testimonio. Yo soy coautora de este libro que es muy interesante. No, es que esto es muy interesante. Te lo iba a preguntar porque también puede venir esta parte, por ejemplo, un alma perdida que haya sido abusada y que haga sentir a la persona con la que está pegada, haga sentir ese abuso, pues. O sea, es que es Claro, como está en ese campo energético de la persona, también puede influenciar en esta parte del abuso, es lo que estaba totalmente. diciendo, o sea, para verlo de esta manera y quedarnos, o sea, centrarnos en el tema del abuso, porque Sí, es que esto es increíble. Y aquí estamos hablando, bueno, para algunas personas, creas o no creas en la reencarnación, porque aquí, pues, cuando tú hablas de la terapia del alma, pues entonces entra esta parte de la reencarnación que muchas personas no creen y que es muy respetable. ¿Por qué? Porque tenemos estas cosas que nos han dicho que la reencarnación no existe, que solamente hay una vida y que pues es así, ¿no? Porque por la religión también ha estado diciendo esto por mucho tiempo y no nos han dicho muchos, pero la reencarnación está siendo estudiada y por serios científicos, o sea, ustedes pueden encontrar muchísimo sobre este tema también de la reencarnación. El doctor Manuel Sans Sanz Segarra. también le hacen muchas preguntas sobre la reencarnación y él también, él piensa también que hay indicios. Mira, Gina, yo voy a decir aquí esto. No hay todavía una prueba científica completa de decir, sabes que la reencarnación existe, pero lo que ustedes ven en la terapia regresiva lo Es dice todo, impresionante. lo dice todo. Mira, yo he tenido personas que eran Ujú, escépticas, que no creían en la reencarnación. ujú, Y ujú. en regresión, de repente, se han visto en una vida pasada. Y claro, Sí, dicen, "Oh, es que al final, sí, dice, pero esto qué es? ¿Esto sí, qué es? ¿Me lo he inventado? ¿Es sí. algo de mi imaginación?" Y yo les digo, mira, aquí no se trata de creer en la reencarnación o no creer. Aquí Ujú. lo que se trata que es, a nivel terapéutico, si tú has podido sanar ese síntoma, ese bloqueo, ese miedo, ese duelo o ese trauma con el que has venido. Si sirve para sanar, ya está. No tenemos que entrar. Yo por supuesto que creo, claro que creo. Y ya hay indicios. El doctor Manuel Sansegarra habla de la Sí, supraconsciencia, sí. habla del tema de las experiencias cercanas a la muerte. Tenemos un compañero, el doctor Juan José López. Sí, yo lo Él entro también habla, porque igual. él era un científico, jefe de cirugía en urgencias y, y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Sí, tuve una A experiencia él cercana a la muerte. le transformó toda su trayectoria Ujú, médica y científica y sí. ahora se dedica, ahora es terapeuta, es compañero mío. ¿Sabes qué me dijo? Que él estuvo aquí en el podcast, Juan Gina. José López Martínez, Él dijo, sí, tuvo una experiencia cercana a la muerte. No sé si será el mismo doctor, pero él es cardiólogo. Pero él me dijo que nada se pierde en el universo. Una palabra que a mí se me quedó grabada. Nada se pierde en el universo. Porque esta palabra que yo digo, que me quedé, o sea, completamente, o sea, extasiada para esa palabra, yo digo es esto, en el caso del abuso, ahí vas a seguir teniendo esta herida del claro, abuso. Por eso es claro, que nada se pierde en el universo. claro. Por eso hay que revivir la experiencia, hay que transmutarla, hay que sanarla y recuperar esa energía, porque somos energía. Y si vamos perdiendo energía en momentos muy traumáticos y no recuperamos esa energía, va a llegar un momento que es que no vamos a poder con nuestra vida, no vamos a tener una vida sana, porque estamos como rotos. Hay muchas personas que tú ves por la calle o Sí, personas que puedes conocer que dices, Dios mío, esta persona no tiene energía, a sí. saber lo que le ha pasado, a saber sus traumas, sus experiencias.
Y la única manera es de hacer consciente lo inconsciente, de ir al origen y poder recuperar esa fragmentación del alma, porque se queda atrapado en la experiencia. Le llamamos el atrapamiento del alma. Así le llaman, ok, el tratamiento del alma. Sí, Gina, ¿tú crees que, bueno, no te voy a preguntar la diferencia aquí, pero ¿tú crees que se sana la mente o se sana las dos cosas, el alma? ¿Se sana la mente, se sana el alma o las dos cosas? las dos cosas es importante. Mira, sanar desde la mente es entender lo que pasó. Ujú, Sanar desde el alma es revivir, liberar y transformar lo que quedó atrapado. Entonces, es ahí donde la terapia regresiva juega un gran papel. La mente puede racionalizar un abuso, justificarlo, perdonarlo intelectualmente, pero ujú. si el alma aún está congelada, atrapada en el instante del dolor, el síntoma sigue ahí, permanece. ¿Qué hacemos con la terapia regresiva? Es ir al momento exacto donde todo se originó. Hay que revivirlo desde un lugar seguro, Sí, por eso tienes que tener una buena terapeuta, liberar la emoción contenida y ayudar al alma a integrar esa experiencia. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. El cambio es real y profundo. Entonces, las dos cosas es importante, pero una cosa sin la otra no se sana completamente. ok. O sea que tienen que ser las dos cosas. Gina, cuéntame un caso rapiditamente antes de terminar el podcast. No sé, un caso en que te acuerdes ahí también de abuso que puedas compartir con la audiencia. Vale, a ver, déjame. Pues mira, tuve un caso de una mujer que tenía dolores en las relaciones íntimas con su marido. Tenía dolor, pero un dolor que es que no podía, o sea, no disfrutaba del sexo. Tenía relaciones porque decía, Dina, es que si no mi marido me va a dejar. Bueno, pues va a una vida pasada donde se enamora, ella es monja en un convento y se Ok, enamora del, ay, ¿cómo se llama? Era un cura con un alto cargo, un ok, cardenal, como una especie de cardenal. Claro, pues entonces ella no pudo nunca tener relaciones con el cardenal, pero ella tenía mucho deseo y ok. fue como, Como un es malo. bloqueo. Claro, dice, o sea, es malo. O sea, yo estoy casada con Dios, Sí, no puedo. Entonces ella como tuvo un bloqueo tan grande porque ella relacionaba el sexo con el deseo, con las relaciones íntimas, con ese amor que nunca pudo ser. ok, En sus memorias tenía todavía, si yo tengo relaciones íntimas, es como algo malo. ok, sí, Entonces tuvo que ir al origen para entender que el tener relaciones íntimas no es malo, que esa sí, vida ya terminó. ¿Y qué ocurrió? Que su alma se fragmentó y se quedó atrapada en esa vida. Entonces, claro, entonces parte de su alma, parte de su energía estaba congelada en esa vida. Entonces tuvimos que recuperarla y tuvimos que terminar esa vida y ese trocito de alma, ese trocito de energía, elevarlo a la luz para que esa experiencia terminara. qué interesante, Gina. La verdad, es muy interesante. Me dejas así, o sea, Sí, sorprendida completamente, la verdad, porque los tipos de abusos que, sí, los tipos de abusos que las personas pueden sufrir, ¿no? En la vida, Gina. Gina, impresionante. Gina, me está diciendo aquí algo, una ventanita, como una Sí, interrupción. No sé de qué se trata esto, pero déjame ver aquí. se está grabando, ¿verdad? He tenido una llamada, pero la he terminado. Ah, ok, bueno, no, pero eso ahí yo lo voy a checar. Gina, me ha dado muchísimo gusto de que estés aquí conmigo. Es un placer, Perla. Me gustaría comentar algo que te comenté antes para los oyentes, por si alguien está buscando una formación en terapia regresiva, que ya sabes que Ujú, tengo una escuela que se llama Cirugía del Alma. Está en mi página web, www.regresionesconscientes.com. Me imagino que luego lo pondrás en la descripción. Y es que empiezo una segunda edición en septiembre, una nueva formación que empieza. Son 9 meses y bueno, va a haber dos modalidades. Una modalidad entre semana y luego en noviembre empieza una modalidad de fines de semana. Entonces, a todo aquel que esté interesado en una formación y quieran ponerse en contacto conmigo, pues bienvenidos. Es una nueva etapa que empecé el año pasado y la verdad que me encanta la docencia, me encanta enseñar a otros terapeutas, Perla.
porque hay mucha demanda y mucha Sí. necesidad de acompañar y de sanar con este tipo de terapias. Entonces, esta nueva etapa mía me, me está encantando, me está gustando mucho, ¿no? El tema de la docencia y poder enseñar a otros terapeutas a poder acompañar y realizar también su misión de vida, como lo hice yo en su día. Bueno, Gina, voy a poner las fechas, ya tú me mandarías las fechas y yo las Sí, pondría para las personas, para que las personas, pues si quieran consultarte, como te digo, si quieran ver y saber más sobre la terapia en Gina Regresiones, ustedes pueden ir a su website, ya tiene una website y ella está disponible cuando ustedes pues lo deseen y platicar pues sobre esto, ¿no? Si tú tienes, si estás teniendo un problema, por ejemplo, que hoy hablamos del abuso, si te está sucediendo, no sé, diferentes patrones en tu vida y no sabes por dónde viene y has tratado de hacer diferentes cosas, consultación de psicólogos y has tratado de sanar eso y no has podido, tal vez esto venga desde el alma y desde una vida pasada. Gina, pues muchísimas gracias. gracias, Perla. Ha sido un placer, como siempre, y encantada de que me recibas en tu canal porque es una maravilla todo lo que compartes y tan necesario. Muchas gracias, Perla. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Gina. Pues ya sabes que te digo, suscríbete al podcast, por favor, para que pues estos temas lleguen a más personas. Eso es lo único que te pido, que te suscribas, que nos regales una campanita. Leo sus comentarios, yo misma los leo, no tengo a nadie de PR o de relaciones públicas para que los lea, yo misma leo todos sus comentarios y trato de contestarlos lo más pronto posible. Si ustedes tienen una duda, si ustedes tienen más comentarios sobre este podcast, por favor, déjenmelo ahí. Aquí en la caja, allá abajito, en la caja de información de YouTube y todo, ahí pueden checar todo eso. Y pues ya sabes que te digo que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Gina. Gracias. Adiós. Chao, chao.